Bueno, ¿prefiere empezar a presentarse usted? No hay mejor manera de hacer esto que presentándose uno mismo. Ajá. Ok, vale, pues mi nombre es Camilo Andrade. Por cosas de la vida me dicen Cames, cuestiones de Camilo y Andrés me dicen Cames. Entonces de ahí en adelante, desde el 2005 más o menos, Ujú. eh, tengo ese apodo y me gustó y fue el que usé en el canal. Actualmente trabajo como productor de video en la ciudad de Cali, en Colombia, y también tengo un canal de tutoriales en YouTube que tiene cierta popularidad en el tema de todo lo que tiene que ver con 3D. Muy popular. Es más, para los que están viendo esto, como ya le comentaba a él, yo arranqué siendo modelador 3D gracias a sus tutoriales. Es demasiado difícil encontrar un curso 3D accesible, al menos en esta parte del mundo, por el tema económico y todo lo demás. E iniciar con su canal es lo mejor que se puede hacer, al menos en este momento, si se quiere iniciar en el 3D. Está muy nutrido en muchas cosas. Tiene un montón de programas, tiene un montón de talento y aparte explica muy bien. Eso es algo que estuve comparando entre algunos cursos y su canal. Explica muy bien y tiene muchísima onda para explicar. Sí, sí, sí. El tema del éxito pues, que ha tenido prácticamente el canal ha sido por la facilidad con la que puedo conectar con las personas que están tratando de iniciar. Porque lo que yo hago es conectarme con ese Camilo de cuando estaba iniciando a aprender. Y yo decía, pero ¿qué significa eso? Este man, ¿por qué abre esa ventana? ¿Por qué abrió aquí? ¿Qué botón presionó? Y uno se quedaba, y el tipo que enseñaba, pues como sabía, él iba por delante y uno se quedaba atrás. Y uno decía, espera, ¿cómo fue que hizo? Era hartísimo tener que preguntarle al profesor que se devolviera. Entonces lo que yo hacía o lo que yo hago es tratar de pensar, bueno, vamos a pensar como alguien que sabe de esto, sino como alguien que no sabe y hay que explicarle visualmente las cosas como este. Vamos a obviar cosas, yo generalmente en los tutoriales quito cosas que no la gente no necesita aprender al inicio, la interfaz, para qué sirve cada botón, eso a los 15 minutos de ver todo eso se te va a olvidar. Entonces yo prefiero ir a hacer cosas prácticas que de primerazo hagas algo y te quede bonito y te siga gustando y de ahí explores como dañando el programa, que lo rompas, que haga todo lo malo que te pueda salir, que te salga en esos momentos y luego buscamos resolverlo y eso es una de las formas más sencillas de aprender cualquier cosa en la vida, de hecho. Aparte, hace cosas muy interesantes como por ejemplo el Marshall de Pokémon. Yo ni bien vi Ajá, esa miniatura ya me enganché enseguida al video. sí, sí. Una Y de las cosas que yo aprendí para llamar mucho la atención, yo estuve inscrito hace un tiempo, había una escuela que era muy buena para aprender 3D, que eran los mejores tutoriales en internet, que se llamaba Digital Tutors. sí, Y pues era una escuela que era muy buena hasta que la vendieron a otra empresa, a otra escuela, y la verdad se dañó muchísimo todos los contenidos, como que pasaron a la historia y todo lo que era de tan bueno pasó ujú, a ser muy, muy malo. Y entonces yo aprendí mucho de ellos y era el tema de enganchar a la gente ujú. con las miniaturas o el clickbait, por así Sí, decirlo. Y entonces aprendí de ellos eso, porque yo veía un curso, yo veía la miniatura y era brutal, pero al final el curso no era tan brutal como la miniatura, pero pues me enganchaba, era. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo igual. sí, de una manera u otra uno entraba a ese curso. Uh -huh. Y eso está bueno. Y antes de iniciarse en el 3D, ¿no? ¿Hacía algo? ¿Trabajaba de algo? ¿Le apasionaba algo? Sí, yo trabajaba como locutor. Ujú. Mi primer carrera es comunicador social. Sí, Yo soy técnico en comunicación social. Estudié eso porque me decían, es que tienes voz de locutor y todo eso. tiene voz de locutor. Entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar técnico en comunicación social. Estudié la carrera, me quedó gustando, pero un día eh, dentro de la carrera, uno de los que trabajaba en las cabinas de Ujú. radio, donde nosotros estudiábamos, estaba editando un video y yo lo veía como editaba un video y entonces estaba utilizando un programa 3D. Estoy hablando del año 2011 más o menos, Ujú. que no, dos, no, no, 2000,
2005 más o menos, pues hace mucho tiempo. Hace demasiado. Y entonces era un programa que se llamaba Buff Title. Entonces yo veía que él hacía un texto y giraba en 3D así. Y para mí eso era, wow, yo ni siquiera había tocado Photoshop. Antes lo único que había hecho era cosas con Paint. Entonces yo decía, wow, ese tipo es un genio. Y él me mostraba y él dice, wow, mira lo que yo hago. Entonces, y él me dijo, hay un programa mejor que este que yo lo he escuchado que se llama 3ds Max. Y es para diseño 3D. Entonces, ya, bueno, entonces fui al centro de la ciudad. Obviamente no me podía permitir comprarme un 3ds Max y tampoco había el internet como para descargarlo. Y ni siquiera la piratería estaba en ese momento por internet tan activa. Entonces fui al centro y donde venden programas, software de segunda y todo eso, pregunté por 3ds Max. Y había un 3ds Max que venía con unos libros, que era una versión de prueba, una versión que estaba allí. Y bueno, me compré ese 3ds Max. Me costó un poco de plata, pero pues en ese momento, pues dije, no, pues vamos a ver, vamos a aprender este. Yo pensé que era instalarlo, abrirlo y ya hacía los tres. Y yo miré, abrí ese programa y yo, ¿qué es esto? O sea, ten en cuenta que ni siquiera había abierto Photoshop en mi vida. Entonces abrí 3ds Max primero. Y encima justo con 3D Max empezó. Ajá, y entonces yo miraba eso, ¿pero qué? Y yo trataba, entonces busqué el manual de 3ds Max por internet. Sí. Y encontré un PDF de un 3ds Max más viejo, entonces empecé a tratar de verlo y con eso empecé a aprender, pero fue demasiado lento. Luego vi que aquí en mi ciudad había un curso de 3ds Max que estaban dando y entonces me inscribí a ese curso de 3ds Max y ahí aprendí con una persona que pues, todavía es amiga mía, es el profesor David Pérez. Y aprendí 3ds Max, me quedó gustando muchísimo y bueno, y estuve en ese tema de trabajar con 3ds Max, hacer cosas, luego aprendí Photoshop, aprendí varias cosas, aprendí hasta Flash, aprendí todo lo que podía aprender cuando empezó todo el tema de YouTube. Empecé a aprender y la primera palabra que alguien me dijo era, busca la palabra tutorial. Entonces, yo antes buscaba era aprender Photoshop. O cuando me decía tutorial, yo, suena chévere. Entonces, ya aprendí la palabra tutorial, entonces yo buscaba tutorial y aparecían muchas cosas relacionadas a la enseñanza de eso, más que todo en inglés. Y empecé a aprender de todos los programas que podía. Aprendí de todo, entonces empecé a hacer diseño gráfico y ya el tema de la locución quedó como a un lado y me gustaba más el diseño gráfico y empecé a ganar dinero haciendo diseño gráfico. Un primer sueldo grande que tuve, o sea, que me pagaron un dinero así, que uno diga, uff, yo soy un adolescente y me pagaron esto, fue haciendo un intro en 3D con 3ds Max. Es una cosa viejísima y me pagaron esa plata por eso. Y yo, wow, aquí está el futuro. Entonces, de ahí en adelante me apasioné por el 3D. Y como yo era una persona muy olvidadiza, como aprendí tantos programas, y entonces se me estaba olvidando Max y otro programa que había en ese entonces, que es el abuelo de este motor de Unreal. Es el abuelito, se llama Quest 3D. Es un programa que era súper complejo, de eso casi no había información. Y allá en donde hice el curso de 3D, me enseñaron Quest 3D, aprendí ciertas cosas y me parecieron brutales. Y lo que hice fue grabar esas clases que yo había visto, las rehice y las subí a YouTube. Como no tenía tanto espacio en el computador, entonces yo no, vamos a guardarlas ahí en este curso que había abierto. Eso fue en el año 2007. Yo el canal lo abrí en el 2006 y en el 2007 ya estaba subiendo el primer video de Quest 3D. Incluso todavía están en el canal. Sí, y empecé a ver que la gente comentaba eso y que le decía genial, que el curso, que yo no sé qué. Y bueno, yo no le paraba aulas a ese tema porque no había en ese entonces como un tema de decir, hay un YouTube que esto sirva para pues, compartir algo allí y la gente le gustaba. Bueno, y ya tiempo después empecé a grabar otros temas, empecé a grabar 3ds Max, a la gente le gustó, grabé un tutorial de un gusanito, de un rig, y ese video hizo que explotara, o sea, tuvo muchísimas visitas, muchísimas cosas, e hizo que YouTube me ofreciera ser partner de ellos, o sea, que ellos me patrocinaban una publicidad en el canal y para eso yo me ganaba un dinero si ponían publicidad. Entonces fui de los afortunados de hace mucho tiempo de ser partner desde hace rato. Y pues como no era mi profesión, dejé de subir videos y eso continúa allí. Pero
ya hubo un momento donde la gente decía, ve, ¿y por qué no haces de eso? Y así, continué hasta el sol de hoy. Y hablando del canal, yo inicié mi carrera viendo sus videos sobre ZBrush. ¿Cómo Ajá. fue que empezó en el mundo de Z? ¿Cómo llegó hacia ZBrush? Allá en este curso, donde te comento que estudié Max, había un curso alternativo de Ujú, ZBrush. Y era un ZBrush viejísimo, no tenía todas las cosas que tiene hoy en día. Y era para hacer una especie de muñeco de nieve. Era coger ujú. unas bolitas y todo eso y esculpirlas y sacarle la nariz, poner la textura encima y eso era lo increíble. Ninguno teníamos tableta, así que pues tampoco podía quedar, era todo a punta de mouse. Entonces me pareció, cuando lo abrí y las primeras explicaciones del profesor de 3D de ZBrush me parecieron muy, muy, muy malas. O sea, me pareció que no entendí nada. Yo abrí ese programa y me dio miedo. Yo, ¿qué es esto? ¿Dónde están los botones? ¿Dónde está el de guardar? Porque yo guardo aquí y me sale duplicado. Me pareció terrible ese programa. Yo venía ya de 3 Max y de Photoshop y pasar a ZBrush era como, no sé, una nave espacial. Entonces yo dije, no voy a aprender esto. Hice lo mismo que hice con Trace Max. Conseguí el manual en PDF Ujú, dentro de la página de Pixologic y empecé a ver. Entonces había unos micros tutoriales allí en la página y entonces empecé a hacerlos cada uno, hasta que los hice todos y ya le cogí el tiro. Y dije, esto se hace así, esto se maneja acá, esto, Y entonces yo dije, no, vamos a hacer el primer tutorial y ese fue el del negrito. ujú. Si vamos a enseñar esto para no olvidarme, porque hay muchos conceptos que había aprendido, pero yo no quería olvidarlos. Entonces hice un tutorial, era para no olvidar lo que había aprendido. Entonces hice ese tutorial del negrito. Y de ahí en adelante, ese tutorial tuvo muchísimas vistas. Tengo entendido que YouTube lo puso de primero. O sea, si tú buscas ZBrush en YouTube, aparece ese tutorial Está de de primero. primero. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ese tutorial fue la puerta a muchas personas para el ZBrush. Cuando he hablado con colegas, amigos que hoy en día están en la industria, todos me dicen, no, yo vi ese tutorial y con ese inicié. Y de ahí para allá quedé enganchado, hice el del Pokémon y de ahí para allá siguieron aprendiendo con su camino, pero la puerta de entrada generalmente ha sido ese tutorial de ZBrush. No, básicamente el mío también. Yo inicié en el mundo del 3D viendo el tutorial del negrito. Ajá, sí, sí, sí. O sea que Entonces, básicamente siempre fue autodidacta. Siempre necesitaba algo, usted lo buscaba. Siempre sí, San Google. sí, sí. Entonces trataba yo mismo de buscar la información como fuera. Me hacía todos los tutoriales que se me atravesaron. Una de las cosas que aprendí era de nunca menospreciar un tutorial que uno, de pronto la miniatura no fuera tan bonita, tan estilizada, Ujú. pero siempre en los tutoriales, en cualquiera, hay un dato pequeñísimo, por un botoncito, y con ese ya valió la pena. Por eso te contaba anteriormente que compré un curso de Maya, de iniciación en Maya, pero pues yo ya sé Maya, pero sé que de ese curso algo voy a aprender, sí o sí, siempre termino aprendiendo cosas en cursos que se suponen que de cosas que yo ya sé. Ujú. En palabras más simples, tutorial que usted tiene, tutorial que en realidad lo hizo para no olvidarse de las cosas que tenía que hacer. Exacto, sí, era para no olvidar, era más que todo, no tanto por vamos a hacer tutoriales para la gente, sino voy a Sí, hacer tutoriales para el futuro yo que se le olvidan las cosas. eso es un muy buen dato para tener en cuenta. Sí, y de hecho me pasa cosas que a veces se me olvidan y tengo que ir a consultar mis propios tutoriales para ver cómo se hacían cosas. Y sigue Eso pasando. es muy una Sí, anécdota bastante divertida. sí, sí, sí. No, y no es broma, es en serio. Esta semana estuve trabajando en Marvelous Designer Ujú. y no me acordaba cómo era exportar una animación para que quedara animado directamente a Max. No me acordaba y yo hice un tutorial de eso y creo que fue el primer tutorial en YouTube de ese tema de exportar animaciones. Sí, Y lo hice porque aprendí a hacerlo, me costó muchísimo aprender a hacer eso porque no había información, entonces investigando aprendí a hacerlo y entonces yo dije, vamos a hacer el tutorial para no olvidarme y pues menos mal lo hice y ya lo pude resolver esta semana. en retrospectiva, gente, suban videos a YouTube. Sí, sí, sí. ¿Y tiene colegas dentro de YouTube? O sea, tiene bastantes personas que se dediquen a subir videos sobre modelado, gente que enseñe.
¿O no conoce a Sí, ninguno? ¿Sí? sí. Tengo muchísimos colegas que, bueno, no muchísimos, pero sí tengo varios colegas que, por ejemplo, una de las personas que más me enseñó y que está delante de mí en este tema es Govinda Ujú. Balbuena, que él es como más conocido que en el tema de arquitectura, 3D para arquitectura. Y pues él me empezó a enseñar las primeras cosas, me dijo, mira, no subas videos tan largos, súbelos Sí. más así, haz esto, haz lo otro. Me enseñó muchas cosas técnicas que me sirvieron muchísimo para YouTube y él fue un colega que muy bueno. Um, Antes había un canal que se llamaba 3D Luis Tutorials, Ujú. no sé qué pasó con él, se desapareció el tipo, no volvió a subir videos, eran muy buenos y a él también le preguntaba cosas, no volvía a hablar con él jamás. Eh, hay colegas que pues no son tan conocidos, tienen canales más pequeños, pero son muy buenos en cosas técnicas y a los cuales yo le he consultado cuestiones de YouTube y cuestiones técnicas. Ujú. No hay tantos como quisiera que hubiese, porque para mí sería genial que todo el mundo eh, compartiera su conocimiento en YouTube. Para mí sería genial, o sea, que todo el mundo que sepa cualquier cosa lo enseñe y sería increíble. De hecho, te voy a contar una cosa aquí, pues no sé si entra en la pregunta. No, por El favor. próximo sábado, Ujú. creo que es sábado que viene, sí, 16. Yo estoy de ponente o de conferencista en un Ujú. evento que hay aquí en la ciudad, un evento grande de tecnología, y yo voy a dar una conferencia y que la he titulado El que enseña aprende dos veces y es para incentivar a las personas que tienen esos pequeños conocimientos, que creen que son pequeños, a que los transmitan por Internet y a través de transmitirlos por Internet incrementen ese conocimiento. Entonces uno a veces cree que sabe poquito. Entonces, por ejemplo, tú estás comenzando, entonces, ¿no? Yo Ujú. qué voy a saber, yo qué me voy a poner a enseñar, pero no, tú estás mucho más adelante en ese momento que tu yo del pasado o que muchas personas que están más atrás o en los primeros cursos. Entonces tú, esa información que tú les puedes dar sería valiosísima y entre más información exista, sería mucho mejor. Y tú, a partir de enseñar, vas a adquirir más conocimiento, más experiencia, te vas a volver más técnico en el manejo de la herramienta, Ujú. vas a saber por dónde meterte, o sea, te convertirás en una persona mucho más especializada en algo. Sí, 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 Entonces, entiendo. va a ser la conferencia que va a haber el próximo sábado. Espero poder compartirla en el Facebook, si la transmiten, Ujú. compartirla en el Facebook para que la puedan ver. Sí, justo antes de iniciar la charla, había visto ese banner en su LinkedIn y ahora entiendo más por qué ese dicho. Sí. Otra cosa también, Sí. una revista de aquí de Colombia, la revista Semana, una revista importante, me incluyó, Ujú. hizo un compendio de los 40 influyentes de la educación en Colombia. Y yo, wow, cuando yo pensé que era una entrevista para algo que tenía que ver con la educación, pero Ujú. no sabía que era que yo hacía parte de 40 personas influyentes de educación en Colombia, junto con alguien que aquí en Colombia es un youtuber muy famoso que se llama Julio Profe, y Sí, es un profesor de matemáticas, es de aquí de Colombia, y ese mantiene 3 millones de suscriptores. Todo el mundo lo conoce, hace comerciales para Netflix, LG, para un poco de marcas. Es hizo un que muchas profesor personas en mi universidad pasen el curso. a personas que están en universidades pasan con él. Lo mismo pasa con tutoriales que a veces he escuchado a personas Ujú. que han estado haciendo carreras universitarias y dicen que dentro del canal hay cosas con las que han aprendido más que lo que ha podido ver en carreras universitarias. Y digo, upa, yo lo que puedo responder a esto es que, pues obviamente un pensum de una universidad no se puede cambiar tan fácil como yo puedo cambiar los tutoriales y actualizar los temas. Pues Ujú. también puede ser por eso. Pero básicamente, ¿usted cómo se siente sabiendo de que muchísimos de los diseñadores que hay hoy por hoy hayan arrancado en la materia del 3D gracias a usted? ¿Cómo se siente con eso? Para mí eso es una satisfacción personal. Yo creo que uno en la vida debería buscar poder contribuir a otras personas y Ujú. poder sentirse bien con esa contribución. Es como eso, a eso se le llama un sueldo, ah, sueldo emocional. Se Sí. llama sueldo emocional.
Y para mí ese es mi sueldo emocional. En la parte de reconocimiento, de autoestima, como artista y como Ujú. persona, ese sueldo emocional para mí es algo gigante. Eso es algo que yo valoro y lo aprecio muchísimo y por eso lo hago y lo seguiría haciendo. Yo digo, si una vez me preguntaban si tuviera toda la plata del mundo, yo me dedicaría solo a hacer tutoriales. Viviría de seguir haciendo tutoriales y tutoriales y tutoriales y enseñar por internet y tener el canal. Para mí eso sería lo máximo en la vida. O ser profesor directamente en algún sitio, ya sea presencial o online, para mí eso Ujú. sería lo máximo. Y entonces, poder saber que he contribuido en algo a personas que ni siquiera conozco es algo muy, muy grande. No, una vez había escuchado el dicho de que dice que la inmortalidad no existe, solamente se puede llegar a ser inmortal y tu nombre queda marcado en la historia por algo que has hecho. Sí, Básicamente, usted ya es inmortal para bastantes sí, personas y eso ya es un mérito bastante importante. sí, para mí eso ha valido la pena Ujú. cada segundo. Y eso, de igual manera, obviamente lo felicito un montón por lo de la revista. Es, aparte de que sea, al menos para mí, bastante obvio, lo Sí, felicito un montón. muchas gracias. Y ahora, hablando un poco del trabajo que usted hace hoy en día, ya había dicho a qué se dedica. ¿Cómo es un día de usted dentro de su trabajo? Yo me divido el día en dos trabajos. Primero, mi Ujú. trabajo freelance aquí en Sí. mi casa y mi trabajo en la oficina, una oficina, una productora, una agencia Ujú. de publicidad en donde pues yo llego todos los días a la oficina y pues tengo a mi cargo redactar los guiones por el tema de ser comunicador social, redactar los guiones, escribir las historias, el cliente a veces no sabe qué quiere para su comercial, tiene la idea, entonces yo tengo que aclarar eso, escribírsela, decirle, hacer el presupuesto a mi jefa, decirle cuánto se va a demorar eso y cuánto va a costar eso, Ujú. qué vamos a necesitar para realizar eso. Básicamente eso es lo que hago. También estoy dentro de la parte operativa, dentro de la parte técnica, haciendo animación, motion graphics. Y la otra parte de mi trabajo es ser locutor. Yo aquí en mi casa tengo mi propio estudio y grabo voces. O sea, son tres partes prácticamente. Sí. Luego, aquí en mi casa llego a seguir atendiendo las cosas de freelance, ya que tiene más que ver con las cosas 3D, Ujú. que tienen que ver ya más con lo que está en el canal de tutoriales y todo eso. Y los fines de semana también son dedicados al tema de freelance y las noches sin dormir también es puro freelance. Eh, espero de aquí a diciembre, mi plan es volver otra vez a retomar mi trabajo freelance full time, o sea, estar totalmente trabajando desde casa. Ujú. Ese es el plan. Y retomar más el tema de YouTube, que también es otro trabajo. O sea, porque de YouTube tengo unas ganancias. Quisiera que fuera mucho más, pero pues están allí y entonces quisiera retomar a YouTube como otra entrada de dinero, otra entrada económica, por así Sí. decirlo. Ujú. Y en base a su experiencia y el conocimiento que tiene con los años, ¿qué tan difícil es conseguir un trabajo como diseñador 3D, como modelador, como artista, básicamente? Eh, no creo que es difícil Ujú. en el sentido de que no haya puestos, los hay. Y Ujú. lo bueno es que esto es un nicho donde no importa qué edad tengas. Sí. O sea, tú puedes ser muy joven o una persona muy mayor y eso no va a inferir en la decisión de contratación o nada. Ujú. Tampoco infiere el tema de la educación. Nunca te van a pedir un título universitario. Jamás en ningún lado te van a pedir título universitario. Lo único que tienes que tener muy, muy bueno es un portafolio. Sí. Un buen portafolio hace la diferencia entre las Ujú. cosas. Pero aparte del portafolio es darlo a conocer. ¿Qué pasa? En mi caso, yo no he tenido portafolio. Si tú vas a mi Station o mi canal secundario de YouTube, donde tengo las cosas mías, mi portafolio de Motion Graphics, el último portafolio fue el del 2012, es viejísimo, yo no tengo. Pero que sí tengo, tengo el canal Ujú. y que me refiere como una persona que conoce del tema.
Entonces no me piden portafolio porque se supone que yo conozco del tema, Ujú, asimismo con el tema del 3D. Entonces, Camis, no, pues sí, Camis conoce el tema. ujú, Entonces no he necesitado portafolio por ese lado. Entonces ha sido muy positivo por ahí, pero sí, también tengo que hacerlo. Es otra cosa que tengo de las cosas pendientes, que quiero sacar todos esos trabajos que he hecho por allí y ponerlos en un portafolio para, pues, para tener mayor visibilidad. Entonces ujú, yo creería que son esas dos cosas, de tener el portafolio y tener visibilidad. Hoy en día ujú, pues tenemos las redes sociales con las que nos podemos hacer visibles, pero sí, sí creo que hay muchísimas facilidades para tener esto, trabajar desde casa o irse a otros países. Eh, Son como las alternativas que hay en esto. Pero yo veo que esto es una industria que cada vez va a crecer muchísimo más, va a ser demandante. Ya pasó la industria de los videojuegos y del 3D, ya sobrepasó a la industria del cine sí, en ganancias. y por Entonces, muchísimo. imagínate, eso quiere decir que para futuro las productoras, en vez de pensárselo en vamos a hacer una película, no, mejor hagamos un juego. Ujú, Es mucho más rentable que hacer la película. Entonces se van a necesitar muchas más personas. Lo otro es especializarse. sí, Lo que pasa es que de modeladores hay muchos y es lo más chévere. De las entrevistas que he tenido en el canal, lo que me habla las personas y que están de acuerdo es que las cosas que son más chéveres de hacer, pues todo el mundo las hace, que ser modelador, porque tú rápidamente ves y muestras un modelo y wow, qué chévere, y recibes 100 likes ahí en el Facebook, pero un character artist publica un rig que es supremamente difícil de hacer con programación y tal, y pues, poca gente lo entiende y 2 likes. Pero ese technical director o artist es el que más se requiere porque es de los que menos hay. Entonces, ujú, yo diría, si quieres ir a la fija, especialízate. O sea, hazte especialista en alguna de las ramas del 3D. Cualquiera. Todas tienen salida. Desde el technical artist, desde el que se encarga solamente de retopos, del de simulaciones, el simulación de pelos, composers, muchísimas cosas que sea solo especialista en esa área. ujú. Y si tiene que pensar en un programa que sí o sí es esencial para especializarse en ese programa, para poder conseguir trabajo en cualquier lugar, ¿cuál recomendaría? Ese es difícil, Ujú, porque es como si le preguntaras a un carpintero, ¿qué es mejor, el martillo o los clavos? mm, es verdad. Entonces, eh, tú necesitas ambos, Ujú, necesitas una cosa o necesitas otra. Si tú trabajas ZBrush y eres muy bueno en ZBrush, pero no sabes Photoshop, pues algo te va a faltar y va a haber un proceso en el que vas a tener muchas dificultades y vas a tener que depender de otra persona para poder lograrlo. ujú, Eh, si sabes mucho ZBrush, pero no tienes un programa base, ya sea Maya, Max, Blender o Cinema, que son los conocidos como programas base, pues vas a estar muy difícil el día que requieras hacer una modificación puntual en esos programas. Entonces yo creo que todos son como un paquete de herramientas y cada uno es para su cosa. Primero, escoger un programa base que ujú, están entre Max, Maya, Blender y Cinema 4D. Más que todo, Max y Maya son como los que se compiten la prioridad. sí, Yo recomendaría Maya, Maya para, pues, si alguien se quiere dedicar a personajes 3D, Maya para arquitectura tiene mucha más compatibilidad Max. Todos dos están presentes actualmente en el nicho, todos dos, no es cierto que ujú, uno sea para más, no, todos dos, con todos los colegas que hablo me dicen, no, aquí trabajamos Max en España o también trabajamos Maya. Cualquiera de los dos siempre se está viendo en todos lados, eso no ha sido indistinto. Pero si vas a especializarte en personajes, Maya es más indicado y Max para cuestiones arquitectónicas. Entonces yo creería que sí, o sea, que los consigas todos y obviamente ZBrush es el segundo programa que deberías saber manejar muy bien. ujú. Eh, y otro programa muy bien es un programa de contabilidad que nos deberían enseñar a todos para ser buenos cobrando también, que es súper importante. Sí, Manejar bien Excel. es verdad, es verdad. En la carrera incluso nos dicen que es bastante esencial tener Excel como uno de los Sí. programas para saber. Y es el Y que más odiamos y el que menos comprendemos. Manejamos Maya, manejamos
ZBrush, pero Excel nos da bien. Yo preferiría encontrar una persona que la maneje por mí, es verdad. Exacto. Y hablando de trabajos, ¿cuál fue la mejor experiencia que tuvo en cualquier trabajo? La mejor experiencia creo que ha sido directamente con YouTube. O sea, Uh, ser youtuber ujú, me ha permitido salir de mi casa, salir de viaje, que me inviten a otros lados, a hablar con gente nueva, tener como esa amistad de personas que no conozco y el resto de cosas buenas que han venido a mi vida a través de eso. O sea, muchas cosas en las que actualmente trabajo, clientes, ujú, uh, incluso el trabajo que tengo actualmente físico, dependen de una u otra manera del tema de tutoriales cambios. Entonces pienso que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida es enseñar esto ujú. y tener ese trabajo y tener eso como una responsabilidad o como un trabajo. ¿Y tenés alguna mala experiencia en base al trabajo desde que arrancaste como diseñador? Si una vez, bueno, una vez un cliente importante, o sea, un subcontratado de un cliente importante, Ujú, necesitaba unas animaciones en 3D, necesitaba el personaje, ni siquiera tenían el concept, ni siquiera tenían nada, nada, nada. Y el personaje tenía que hacer múltiples acciones. Y ujú, tenían una semana para hacer todo. Una semana para crear un concept, un personaje, un rig, que ese rig hiciera esto y esto y esto y esto y esto y se mandara. ujú, Una sola semana. Entonces me dijeron, ¿usted se le mide? Yo le dije, sí, pero los cobro tanto. Me dijo, no importa, hágalo. Entonces yo dije, no, pues aquí fue, necesito esa plata. Y entonces empecé a hacer eso y para mí fue la peor semana porque fue literal una semana donde 4 días pasé derecho, donde dormía por segundos así en el escritorio sí, y fue horrible, me enfermé mucho, ujú, no me gustaba cómo quedan las cosas al final, dice el personaje gustó, pero ya después a mitad de semana sin dormir y con la presión del deadline de una sola semana para todo eso que tendría que haberse hecho en casi 2 meses. sí, Entonces fue muy terrible. Al final al cliente no le gustaba esa cosa. Yo decía, pero no hay tiempo, ya vamos a entregar pasado mañana y este está cambiando esa cosa, una bobada. Yo no he dormido, tal cosa. Yo, ay, entonces yo por tratar de cumplir hice lo que más pude, pero fue terrible tener que no dormir en 4 días, ujú, cosa que no voy a repetir en mi vida. Digo, si no hay tiempo para hacerlo, no me comprometo. No, no ujú. lo voy a hacer porque es prioridad mi salud. Y eso fue como lo peorcito que me ha tocado pasar en 3D. Yo odié por una semana completa el 3 Max. Se me bloqueaba, se me cerraba, no me funcionaban las cosas, no me daban, encontraba, todo me fallaba. Y entonces fue terrible. Yo dije, no, no, no quiero volver a hacer más 3D en mi vida. Ujú. Sí, básicamente una, una de mis semanas normales con parciales en la universidad. Pero ¿Haz de cuenta? ¿Haz de cuenta? sí, sí, y aparte, Ah, encima peleando con 3D Max, que ya de por sí 3D Max no es bastante fácil que digamos. sí, tiene su complique, pero con el tiempo le empiezas a coger Ujú, cariño. Eso es como un matrimonio, o sea, al principio hay un romance, pero ya después las cosas se complican, pero después de sí. las complicaciones ya empiezas a comprender sus defectos, entonces ya se te cierra y tú ya sabías de alguna forma que se te iba a cerrar. Entonces, ya no te enojas. Suele pasar, suele pasar. Sí, Y ahora, yéndonos un poquito de tema, ¿no? Yendo, ajá. salimos de la parte del 3D. ¿En algún momento estuviste involucrado en proyectos de videojuego? Sí, sí he estado involucrado, de hecho, en varios, no directamente trabajando Sí, sí. allá, pero sí he hecho, por ejemplo, freelance Ujú, para props, he ujú, hecho props, personajes y cosas así. Bueno, en mi empresa donde trabajo, yo fui el encargado ya de todo el desarrollo de un videojuego, pero empresarial. O sea, he sí. estado en mi empresa en el desarrollo de juegos pero a nivel empresarial, no así juegos de play ni nada de eso, sino juegos que van a educar Ujú, dentro de alguna empresa o algo así. Entonces yo soy el que generalmente desarrollo como el concept. Bueno, eso se le llama gamificación. sí, sí, sí. eh, Gamificación de la información. Entonces yo lo sé, es el que tengo que sentarme. Bueno, ellos me dicen,
tengo estas personas para educar y tengo este tema, entonces yo tengo que empaparme del tema, saberlo, aprenderlo. Entonces yo digo, bueno, con ese tema podemos hacer esto. Entonces vamos a hacer, no sé, una ruleta. Entonces la ruleta, hagamos un caminito, hagamos esto, hagamos lo otro y así. Entonces hemos hecho ese tipo de cosas, más que todo empresariales. Ujú. Y luego ya el tema de la programación, decirle al que programa, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, no, me gusta esto, cámbiale acá, no, esto no se va a ver en todos los computadores, tienen que pensar que esto lo va a navegar doña Pepita, una señora de 60 años que no tiene ni teléfono celular, entonces tienes que pensar en eso. Ha sido una experiencia un poco distinta a la experiencia chévere del juego, de vamos a probar este monstruo aquí, pongámosle más dientes, más luces, Sí. más brillos. Pero también es un tema chévere porque es un juego al final, entonces tienes que pensar como jugador, entonces si no vamos a ponerle un poquito de picante a esto, de que la tengan difícil, o sea, si van a aprender, que aprendan, pero que también se diviertan al mismo tiempo. Sí. Y ha sido chévere. Y de resto ha sido un freelance en el tema de crear personajes, props, ropas. De hecho, antes de ayer terminé un prop de un vestido que va a llevar una chica y espero que pase, no piden cambios ni nada de eso. Y eso es más que todo lo que he estado. Sí me encantaría, de hecho, tuve la oportunidad de irme a Medellín, pero yo ya llegué a un punto de mi vida donde dije, ya no quiero irme de mi casa a buscar trabajos en otro lado, por irme por dinero a otro lado. No quisiera, pues pronto voy a ser papá, entonces menos quisiera ese tema. No, felicidades por eso. Ajá, muchas gracias. Y en relación al modelado, ¿no? De props y todo eso para videojuegos, ¿es complicado? ¿Es más difícil que hacer un No, modelado? ¿No es de complicado? hecho es la parte como más sencilla, Ujú, pero dentro de un videojuego es la más voluminosa. O sea, ujú, lo que más hay para hacer en un juego es props. ujú. No sé si has jugado algún juego de esos de mundo abierto Sí. tipo GTI, Ujú, donde tú vas a la calle, sales y tú dices, "Bueno, mira esa palmera, mira ese hidrante, mira ese papel periódico ahí tirado en el piso, mira esto". La cantidad de gente que se necesitó para hacer todos esos props da fueron miedo. esos, personas como yo, que el estudio se vio brutalmente lleno de gente y obviamente no puede tener más gente dentro de sus oficinas físicamente porque no hay ni espacio ni computadores que Ujú, aguanten. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recurrir a freelance, a personas. Entonces, mandan eso para muchas partes del mundo a hacer props. ujú. Entonces, por todo lado hay gente haciendo props. O sea, mandan los comps, se aprueban y tenga, hágame el prop, le dan las especificaciones. Este prop tiene que pesar eso, tiene que tener estas texturas y funcionar en este motor. Y tú ya, con esas, mandas tu prop, aprobado, no aprobado, y ya, y sale. Y sigues con tu otro prop porque no te mandan uno solo. O sea, te dicen, hay que hacer estos 12 props y tienes 4 días para hacer 12 props con todas las cosas. Y son 12 cosas, a veces son cosas pendejas como un hidrante, como el del tutorial que hice Sí. del hidrante, o cosas un poquito más complejas como una casa o una fachada, cosas así. A veces Ujú. hasta botones mandan a hacer, pero que se requieren de ese botón solo el mapa de normales. Y ya, con eso tú mandas solo un mapa de normales, ni siquiera un modelo 3D, un mapa de normales y eso ya les vale para seguir su proceso de trabajo. Ujú. Pero es una de las cosas que más uno encuentra trabajo, es una de las que más hay producción. Ya luego escalado es el tema de los artistas conceptuales, los que hacen fondos y los que hacen todas estas cosas. Luego es el tema de los artistas de personajes, que eso se lo pasan a personas un poquito más especializadas, a Ujú. no ser que sean personas de relleno, como por ejemplo los de GTA, esas personas que caminan por ahí, Sí, los la gente que está NPC. por allá, los extras, Ujú. esos no se los pasan a cualquiera, a eso se lo pueden pasar a una persona, un mid character podría hacer eso, pero al senior siempre le va a tocar el personaje principal y el personaje con más complejidad, Ujú. por así decirlo. Sí, incluso hay programas que con facilidad vos pones quiero esto, esto, esto y ya te das un NPC lo más común, como Sí, Fuse, por sí, ejemplo. sí, sí. Ujú, Hay gente que de pronto le da miedo usar ese tipo de programas ujú. como de esos programas de Realution o el DAS, el Pulse, o todos estos programas que tienen Sí.
personajes, pero créeme que eso te salva, o sea, al final al cliente no le va a importar si tú lo sacas desde un base mesh, si lo hiciste desde una bolita, el cliente necesita que en la fecha que te dijo le entregues lo que necesita. No importa de dónde lo saques, entrégale. Entonces, de ahí para allá, tú tienes 2 días para hacer algo, tienes que optimizar el tiempo lo más posible. Entonces, no te puedes que no, que vamos a la bolita, que hacer un personaje desde una esfera. No, eso no es necesario y desgasta tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy, tengo una biblioteca en estos programas gratuitos Sí. de personas, ya está, y luego lo retoco en ZBrush, y hago el resto de cosas que sí son importantes que van de las especificaciones. Y para esas cosas, por ejemplo, sacar un base mesh o lo que sea, ¿qué programas recomendarías? Está uno que es de Adobe, que Sí. tiene varios, que tengo un tutorial de hecho de eso, Fuse. que se llama el Adobe Fuse. Sí. Es bastante sencillo de manejar y si estás relacionado con los programas de Adobe, pues más sencillo va a ser. Está el de Realution. Gracias. Realution. Tiene un programa que es para ese tema. Se llama el Iclone. Ah, el Character Creator. ¿Ah? Character Creator 3, ¿puede ser? Character Creator, sí. Sí. Entonces, Character Creator tiene una biblioteca gigante de cosas que puedes utilizar para estos casos, como te digo. Obviamente, para el tema educativo no es tan óptimo porque tú estás aprendiendo y necesitas arrancar ahí sí desde una esfera. Sí. Pero cuando te piden algo, un personaje, no te vas a poner una esfera, bajas un personaje de esto, lo adaptas lo más posible dentro del editor del propio programa, que quede más o menos como quieres, y si hay algo especial, que hay un cacho que tiene que salir del personaje de aquí, y no lo puedes hacer obviamente allí, entonces vas y lo mandas a este. Entonces el personaje ya te viene con UVs, te viene con una malla de topología óptima para animación, y estás ahorrando un montón de tiempo y estás entregando lo que es. Entonces, creo que esto, está el DAZ Studio. Make Human también es otro. Sí. Make Human es otro programa para este tipo de cosas. Sí, básicamente programas bastante buenos para gente que está iniciando en el 3D y que no tiene ni idea de cómo hacerlo. Es como los Sims, vas jugando de a poquito y ya te vas emocionando. Sí, pero ojo, que esto es hablando de personajes semirrealistas. Sí. Ya pasa a otro programa, una criatura. Las criaturas no hay forma de partir de una base mesh de eso. Y si te toca desde cero las criaturas. Incluso un amigo me dijo, no sé qué tan cierto sea ese tema, que por ejemplo hacer personajes hiperrealistas de ese tipo likeness, o sea que tú lo haces desde cero y queda la cara del personaje. Dice que para un estudio eso no le sirve porque el estudio no va a permitir que te tardes 4 o 5 días tratando de sacar la cara de un actor, porque si ese actor va a participar en la película, le están pagando, y a todos los actores hoy en día le hacen la escanografía y sacan su rostro en 3D por si el actor llega a pasar, le llega a pasar algo, así como Paul Walker. Que se pudo hacer la última película sin él porque ya tenía todo hecho eso desde hace varias películas atrás, entonces simplemente lo reemplazaron digitalmente. Entonces, ese likeness me decía él que él estaba estudiando eso, pero después cuando se fue a trabajar directamente a hacer películas, él vio que allá nadie utilizaba eso. O sea, si necesitaban la cara de un actor o de una persona, simplemente van y lo sientan en una cosa que ya tienen hecha, presionan un botón y en 2 segundos tienen el modelo 3D y la textura de la persona, tienen aparte el mapa de albedo, tienen el mapa de UVs, tienen todo en un momentico. El programa hace absolutamente todo. Y es simplemente pasar eso, ni siquiera hacerle retopología, porque lo que hacen lo que se hace hoy en día es una malla que se adapte a la cara de la persona con unos puntos de referencia y ya tiene la super topología lista con el rig hecho. Y ya la persona simplemente, si se requiere mockup, le ponen los punticos, al otro día ya está grabando con su personaje ultra realista en el estudio. Entonces me decía que pues, no había necesidad de eso. ¿Dónde sí hay necesidad? Las criaturas. Las criaturas jamás van a tener esta facilidad de arrancar de un
de este tipo de cosas, animales, Sí, o cosas que sean estilizadas o cartoon, que eso sí requieren la mano sí o sí de un artista. sí, el cartoon es bastante difícil. Yo intenté Ajá. iniciar en el cartoon y me frustré. No voy a mentir, me frustré y por el momento lo dejé. En lo que sí me gusta bastante tocar mano es en el tema de las criaturas, eso es verdad. Es bastante Sí, divertido y bastante lindo. sí, es muy chévere y que hay mucha libertad en muchas cosas. Sí. Puedes hacer cosas que fisiológicamente no es necesario que estén allí y va a quedar bien. Ujú, Tú, que te quede algo raro, medio mal puesto en una cara realista y se te va a notar y se te va a tirar todo el trabajo. ujú, Entonces, en ese sentido también es chévere. Otro tema que también se puede tomar es el tema de la mascotería. La ujú. mascotería empresarial para 3D es de las cosas que en 3D yo más hago. Eh, ¿Qué vendría a mascotas. ser la mascotería? Mascoterías es, por ejemplo, las mascotas que una empresa siempre toda la vida ha tenido. No sé, en Argentina, ese niñito rubio del suavizante, Chovechito. suavechito ese. Sí, sí, sí. Ese es una mascota empresarial y Sí, ese inició siendo una caricatura en 2D. sí. Chavachito, y entonces luego ya vino la tecnología 3D y entonces dijeron, no, hagamos ya ahora comerciales en 3D con esto. Ujú, Entonces contratan a una empresa o a una persona que haga la mascota en 3D y el anime y todo eso. ¿Qué ujú, pasa? Eso es de las cosas que más salen porque hay muchísimas empresas que quieren hacer eso. Entonces hay trabajo para mascotería así siempre. ujú. Eh, Obviamente es un trabajo menos glamuroso en el sentido de que estás trabajando con una persona que no tiene idea del tema de arte en 3D. Entonces es Ujú, prácticamente tú solo con lo que le muestras y le tratas de explicar a la persona. Dice, no, pero ¿por qué no se ve tan cachetón? Porque es que él siempre ha sido más cachetón. Entonces explícale, no, es que esto es 3D, el 3D no va a ser nunca igual al ta, ta, ta. Tienes que explicarle esa cuestión. Pero es algo que siempre hay trabajo de eso, o sea, ujú. y lo puedes hacer en tu casa. No es necesario que vayas a un estudio. Las mascotas en tu casa las puedes hacer porque tú eres después del concept, que respectes el concept, tú eres prácticamente el dueño del proyecto. Sí. Y básicamente para eso se necesita saber un poquito de cómo estilizar a los personajes y cartoon, ¿no? Sí, no, es que es de hecho más sencillo Ujú. porque es hacer como lo del Pokémon, del tutorial del Pokémon. Sí, sí, Es una sí. referencia que tienes 3/4. De hecho, en el tutorial yo rehice la referencia frontal y lateral, Ujú, pero generalmente para una mascota te presentan solo un 3/4, un modelo 3/4, y con ese ujú, modelo 3/4 tienes que sacarlo en 3D de allá en adelante. Entonces, por eso te digo que hay mucha libertad en el tema creativo, porque tienes que interpretar esa imagen en 3/4 y volverte muy bueno en eso. Y eso es lo más sencillo que uno puede llegar a hacer, interpretar en 3D algo 2D. Eso es ujú, como una habilidad que uno tiene que trabajar. ujú. Sí, básicamente es como me habían dicho cuando inicié con el tema del 3D, es que normalmente lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar esa capacidad de poder imaginar la otra parte de la cara. Porque normalmente Sí. siempre nos van a dar esta y tenemos que aprender a mejorar la habilidad de pensar en cómo sería del otro lado. Exacto. Ujú. Dar volumen en 3D, algo 2D. Sí, sí, sí. Y volviendo al tema videojuego, ¿cómo es tu relación hoy por hoy con los videojuegos? ¿Solés jugar normalmente o ya ni tenés tiempo de jugar nada? Antes de esa entrevista estaba jugando Apex. Ah, buenísimo. O sea que sos un jugador bastante constante. Sí, sí, me gustan mucho los videojuegos. Ujú. eh, También por el tema investigativo Sí. y por el tema del entretenimiento. De llegar a tu oficina cansado. Lo que Ujú. pasa es que yo a veces llego de mi oficina cansado y obviamente como tengo mi segundo trabajo que me espera en mi casa, pues bueno, mientras ceno, una partida o dos partidas, a veces me estreso me estreso más o me desestreso, dependiendo si gano o pierdo, Sí. pero estoy allí. Hace poco compré Minecraft Ujú. y me enganché muchísimo con Minecraft. Jugué, hice un montón de cosas, le invertí muchas horas a Minecraft porque quería ver la lógica dentro del este y yo decía, como algo en 3D tan básico, tan sencillo, ha causado tanto revuelo en el mundo. Entonces ahí comprendí que a veces las cosas muy complejas en 3D no es necesario que lo más complejo triunfe, sino lo que está mejor planeado. Ujú.
Entonces Minecraft tiene ese elemento. Me gustan mucho los juegos de shooter. Ujú. Eh, Me gusta mucho en la Play jugar ya cosas como The Last of Us. Sí, No tanto como el juego, porque yo soy más de acción, pero me gusta ver es las texturas, cómo hicieron para hacer el pasto, cómo se la ingeniaron, cómo resolvieron esos problemas técnicos. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces me voy a caminar por una montaña y digo, bueno, ¿cómo resolvieron el tema de la colisión aquí? ¿Cómo hicieron para que este modelo, ta, ta, ta? Y entonces me gusta como investigarlo 3D dentro de ese juego. Voy a internet, busco el base, la topología del personaje, cómo le hicieron el pelo ujú. y ese tipo de cosas. Pero de jugar así, me gustan más los juegos shooter o las cosas que sean muy rápidas y de dar bala y se acabó una partida y vuelve la otra. Básicamente es el problema que tenemos casi todos los diseñadores, de que ya casi ni jugamos por diversión, jugamos solamente para analizar todo lo que tiene el videojuego, para analizar las texturas, para analizar los diseños. Ajá, Suele sí, sí. pasar bastante. E incluso hay gente que conozco también, diseñadores, que juego que ven, juego que solamente juegan por la estética, para ver los diseños, para ver Sí, sí. cómo está manejado Sí, todo y para ya yo, tener yo, bastantes yo referencias. tengo varios juegos comprados en esas mismas cosas. Hay Ujú. juegos que realmente no me gustan, me parecen aburridos. Por ejemplo, ese The Last of Us, que ni siquiera sé pronunciarlo, Sí, sí. me parecía un juego re aburridorcísimo. Hay un amigo que lo adora, pero Ujú. yo lo detesto ese juego porque me parecía aburridor. Pero entonces yo lo compré solo para ver las cinemáticas Ujú. y para ver el tema del 3D. Otro juego que al principio no me gustaba, pero terminó gustándome mucho, es un juego de gladiador, Ujú. eh, que también me pareció súper chévere. Eh, Algunos RPGs, como el LOL y todas esas cosas, me han gustado es por el tema de la estética, de ver Sí. los personajes, entonces uno se mete. Me gusta muchísimo Mortal Kombat, me Ujú. encanta porque siempre Mortal Kombat tiene un espacio donde puedes ver el personaje en 360 y ver Sí. los detalles de lo que lo hicieron, o sea, una galería. Me Ujú. encanta Mortal Kombat que siempre hace eso en sus juegos, para analizar las geometrías y las mallas y cómo resolvieron aquí y todo eso. Sí, y algo que seguramente no muchos saben, como habíamos dicho antes de empezar con la entrevista, los diseños de Mortal Kombat son argentinos. Sí, Es para ponerse orgulloso de eso. Son muy buenos. ajá. Y Ujú. lo que te decía, están buscando gente. Están buscando gente, eso es verdad. ¿Querés comentarlo? Sí, no, pues hablábamos que este estudio de Argentina, no sé la verdad dónde está, yo presupongo que están Ujú. en Buenos Aires, no Sí. sé, y colocaron un anuncio en internet, estoy tratando de buscarlo para repostearlo, eh, donde están necesitando gente para otra temporada de Mortal Kombat, para personajes, o creo que skins. Ah, bueno, se me olvidaba otra cosa importantísima. Una de las formas más chéveres en las que se puede uno ganar la vida, que no son tan fancy o tan chévere, tan Ujú. reconocidas en el tema del 3D, es hacer skins, Ujú. vender skins. Sí. Hay juegos como ¿cómo se llama? El de Half-Life, no, Half-Life no. Ay, donde tú compras skins para personajes y que los puedes comprar a personas que lo hacen, no tienen que ser del estudio, son libres. El Entonces puede, Gmode, ¿puede ser? ah, Gmode, que es parte de Half-Life. no sabría decirte, en este momento no recuerdo el nombre, pero Second Life. Ah, sí, Second Life, sí. Sí, Second hace Life. eso bastante, sí. Eh, y hay personas que pagan $1,000 por un sombrero, Ujú. $500 por un par de gafas en 3D. O Sí. sea, pagan lo mismo que pagarían en la vida real por una prenda, que tú te demoras nada haciendo eso. Y obviamente solo que coincida con los parámetros que te piden allí. Tú vas a la página y te dicen los parámetros para una prenda son estos, esto, y aquí las puedes vender, las puedes hacer y puedes ganar muchísimo dinero en esas cosas porque hay personas que le invierten brutalidades. Obviamente tienes que saber un Ujú. poquito de concept para que a la gente le gusten esos skins y los puedas vender. Vender skins es otra de las buenas formas que hay para ganar dinero con el 3D desde casa. Bueno, hablando de eso, en Steam, por ejemplo, hay una parte en la cual la gente puede subir sus modelos 3D de cualquier juego. Por ejemplo, Warframe.
Es un juego en el cual si vos subís una skin hecha por vos dentro del store, eh, que no es una store oficial, obviamente, y mucho menos es Ajá. parte del juego, pero incluso la misma empresa creadora de Warframe puede llegar a verla, a esa skin, y si le gustó, la mete dentro del juego y siempre la plata que se gasta, que uno invierte en ese diseño, te lo dan todos, no se quedan nada. Eso es una manera bastante buena también de Sí. vender. Ya encontré la página, se llama NXA Estudios Argentina. En ¿No? Facebook están Sí. como NXA Estudios Argentina y Sí, están son los mismos de Mortal efectivamente Kombat, ¿no? en Buenos Aires. Y Sí, sí, sí. entonces publicaron que estaban necesitando personas, van a abrir la convocatoria para el tema de buscar personas allá en Argentina Ujú. para echarles una mano con ese tema de Por, los estos. por más que esté aprendiendo, voy a mandar mi portfolio por las dudas, uno nunca sabe. Es totalmente random. ¿Y cómo inició el videojuego en tu vida? ¿Hace cuánto jugás? El juego desde que tenía, eh, desde pasar ¿cómo se llama? El Family. No, Sí, no, antes. El que era una palanquita con un botón. ¿NES? Una prima tenía ese y jugábamos en casa. Luego pasamos a jugar Mario Ujú. en las Family. Tuve una consola para juegos de Sega. eh, Tuve una PlayStation 1, pero mucho después de que salió. O sea, obviamente en mi casa no habían los recursos para tener la Play en el año o en los años cercanos a cuando salió, sino como 3 años, 4 años después de que salió. Ya casi, ya estaban incluso anunciando que iba a salir la Play 2 por allá. Yo apenas iba a tener la Play 1. Tuve Play S, tuve ah, la Nintendo para jugar Pokémon se llama el Game Boy. Sí. Tuve Game Boy, no, o sea, siempre estaba en mi vida. Cuando tuve mi primer computador, mi primer videojuego fue Tomb Raider, Ujú. ese juego viejo de Tomb Raider donde las tetas eran Sí, unos triángulos. unos triángulos. Me encantaba ese juego y para mí eran los personajes en 3D, era increíble. Yo me acuerdo el primer juego en 3D que yo jugué, que me pareció increíble y fue en casa de un amigo, fue GoldenEye. Yo estaba acostumbrado a los juegos planos, Sí. los juegos de Aladdin, planitos, cuando es que vamos a jugar en 3D y yo veo ese control lleno de botones, lleno de cosas, y cuando veo que uno puede girar hacia acá, y yo decía, uy, pero yo ya había jugado Doom, pero no era Ujú. lo mismo, era una cosa increíble, y me parecía hiperrealista, y yo decía, ay, no, cuando jugamos de dos, que la pantalla se partía así horizontalmente, yo le veía la cara a mi amigo, uy, mira, se le ven los ojos, se le ve el brillo, se le ve yo no sé qué. Y uno en ese entonces veía eso y uno era hiperrealista. Hoy en día uno ve eso, qué cuadro tan horrible, es una caja ahí con una textura horrible. Eh, pero no, yo toda mi vida prácticamente he jugado y los juegos en mi vida han sido muy, muy importantes. Uno aprende inglés con los juegos, Sí. uno aprende el tema de cooperar con otras personas con los juegos, conoces gente en otros lados, un montón de cosas que traen positivos los juegos a la vida de todas. Yo ahorita como te dije que voy a ser papá, uh, una de las cosas que pienso enseñarle al que llegue sería juega con papá. Eso sería muy lindo y demasiado tierno. Sí, sí, sí. Aparte, algo que siempre se dice en esta materia, en industria de los videojuegos, es que los juegos siempre son educativos. Siempre te están enseñando algo, no importa Toda qué, la vida. siempre te están enseñando algo. Sí. Sea inglés o ya sea la mecánica, siempre te están enseñando algo. Y eso es muy bueno. Y como te digo, mi trabajo exige también conocer videojuegos y conocer Ujú. nuevas formas de hacer las cosas educativas. De decir, bueno, quiero que la gente le entre esto. Las empresas están dando cuenta que darles esos cursos virtuales donde todo es plano, donde todo es aquí, le hace este texto, la gente no se va a leerle eso. Pero si Sí. tú le gamificas todo eso, le pones un reto, le dices, haz aquí, presiona, conecta, juega ruleta, juega esto, lo otro, las personas se van a sentir mucho más conectados y al mismo tiempo que se están entreteniendo, están aprendiendo algo.
Ujú, Entonces también por ese lado hay que ver los juegos, no solo del tema del entretenimiento como tal, sino también del tema educativo. ujú. Básicamente el tema de los videojuegos educativos te apasionan bastante. Sí, 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 Ujú. sí, me gusta muchísimo. ¿Y cuál fue el primer juego que vos podrías llegar a decir que fue tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito es Call of Duty Modern Warfare 3. Ujú. O sea, Es, te creo, encantan los shooters. sí, me encantan los shooters. Creo que. Y además era porque habíamos un grupo de amigos, que uno de ellos lamentablemente falleció, Ujú, y todas las noches después de llegar del trabajo, de estudiar las cosas, llegábamos a reunirnos a jugar eso. Entonces ujú, era una amistad súper chévere. Vivíamos en la misma ciudad, nos veíamos, pero era el equipo. Entonces teníamos un equipo y era un clan y el clan se llamaba así, teníamos camisetas del clan ujú. y todo eso. Entonces era súper chévere la experiencia porque ya era una experiencia más abierta, era con otras personas que involucraban la vida real. Entonces en otra ciudad había un clan de amigos, pero que en el juego eran enemigos, entonces nos reuníamos y jugábamos. Entonces las cosas se pasaban a físico, entonces que uno viajaba a la ciudad y se encontraba con esos amigos del otro clan y había como esa enemistad de esos choques, pero en buena onda Sí, por las diferencias de clanes y todo eso. Entonces era súper chévere lo que se convirtió eso. sí, es hermoso lo que se puede llegar a lograr con un videojuego. Ajá. Aparte, básicamente, hay bastantes personas que normalmente están en contra e incluso hasta nos tildan a las personas que jugamos videojuegos de antisociales. Y es todo lo contrario. Somos muchísimo más sociales estando jugando con esas personas que en cualquier otro lado. Es más, hay gente que incluso empieza a ser social o empieza a tener ganas de hablar con el mundo que lo rodea al empezar a conocer gente dentro de los videojuegos. Y eso es algo Sí, bastante lindo de los videojuegos. sí. Y no solo eso, eh, pues al tema laboral, hoy en día hay personas que se dedican a jugar, a ser streamers de videojuegos y Uh -huh. viven de eso y hasta Sí. sostienen a su familia de ser streamers, de jugar. Uh -huh. Hace poco en Argentina fue un chico el que ganó el torneo Quedó de quinto, Fortnite. quinto, Ah, quinto, quedó quinto. quedó de quinto. King, sí. Bueno, no recuerdo entonces de dónde era el chico Uh que -huh. ganó un montón de dinero. O sea, ese dinero le servía para que él y su familia viviera el resto del Bueno, tiempo. King quedó quinto y ganó un montón. Creo que fueron alrededor de 500, 800 mil dólares. Eso ya Y en acá, Argentina, que en ese momento tengo entendido que el dólar está un en poquito este como, momento el dólar está allá arriba. Ya de ajá, por entonces sí, como me comentabas 500. hace rato del curso este de Blender que estaba a 4 dólares, para mí comprar algo a 4 dólares es imposible. Ah, Imagínate no te esos 500 creo. mil. Ópale. Sí, no, 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 así. no sabía que estaba tan allá el tema. Es un poquito jodido, sí. O sea, imagínate esos 500 mil dólares. Sí, sí, sí. Ya de por sí es un tema. No, pues eso. Y pues las personas que se dedican a ser streamers, que se dedican Ujú. a jugar, los que se dedican a criticar videojuegos, es que es todo Sí, en una industria. O sea, si la comparas, podría ser casi como la industria del fútbol. Es una sí. industria enorme que hay personas para todos. Están los que critican fútbol y ganan por criticar el fútbol. Están los que miran fútbol y no juegan. Los que Ujú. miramos a los que juegan por Sí. internet, los streamers, los jugadores profesionales. Ujú. Hay ligas millonarias de juegos por internet, los premios que hay, la cantidad de cosas que tiene este mundo es enorme. Entonces, que tú puedas decir, no, yo me voy a dedicar a hacer videojuegos o a jugar videojuegos y voy a sostener a mi familia con esto, pues, sería genial que las personas se pudieran dedicar a lo que más les gustaría y para uno sería, o sea, uno poder trabajar como streamer o como game tester de las personas que Sí. juegan para probar los videojuegos y les pagan por eso, pues, sería el sueño de cualquiera y viviríamos felices en nuestro trabajo y para nosotros seríamos no sería un lunes, no sería, ay, otra vez ir a la oficina, sino que sería que llegue el lunes porque quiero ir a la oficina. Bueno, acá hay un dicho que no sé si se usará en otras partes del mundo, pero dice, ¿quién pudiera, no? Ojalá uno pudiese tener ese Sería, trabajo. sería Y genial. Entonces,
yo siempre he apuntado hacia las personas, a los amigos, a Ujú, las personas que me piden consejos sobre qué estudio. Yo le digo, mira, estudia algo en lo que te sientas feliz, en lo que te sientas cómodo. No en el dinero es importante, pero el dinero siempre va a llegar siempre y ujú, cuando seas bueno en eso que hagas. ujú, Entonces, si tú eres bueno jugando videojuegos, hoy en día está la posibilidad de que ganes dinero jugando videojuegos. O ujú. sea, no es como antes que los papás lo veían a uno pegado en la consola, en el Play 1, y uno te decían, te vas a quedar ciego por jugar eso y te vas a quedar bobo y no vas a hacer nada en la vida por jugar eso. Y hay personas que hoy en día sostienen a sus padres con esos videojuegos. Sí, es como decíamos con el ejemplo de King, el chico este que salió quinto en Fortnite, que normalmente en la televisión a los padres les decían, ¿y vos vas a seguir dejando que tu hijo siga pegado tanto tiempo a la pantalla jugando jueguitos? Mira, mi hijo me trajo $500.000 por jugar jueguitos. ¿Qué no lo voy a dejar? Hombre, ya tienen resueltas muchas cosas económicas y los padres pueden estar felices y orgullosos Sí. de su hijo Ujú, que pues, no está estudiando una carrera de esas que le pese, que no, mira mi hijo cómo está estudiando, se está trasnochando para salir a ganarse un sueldo mínimo, está ujú. trabajando desde su casa, está haciendo algo productivo para él y para su familia a Que le través gusta. de algo que le gusta. Ujú, Entonces, sería genial que todos pudiéramos tener la oportunidad de hacer lo que realmente nos gusta. ujú. Sí, de verdad. Aparte, normalmente dicen de que es una persona que va con el tiempo, su cuerpo se va a deteriorar y todo lo demás, pero este chico tiene a todo un equipo de psicólogos atrás, hace gimnasia, va al colegio, tiene buenas notas, Sí, no se le puede decir nada. como cualquier atleta profesional. Por eso. Y bueno, para ya ir cerrando, porque te estoy sacando un montón de tiempo de tu vida, perdón, No, dale, eh, para esto es ir una charla cerrando, muy ¿no? chévere. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien que está iniciándose, no solamente en el mundo del 3D, sino en este mundo? Que, por ejemplo, a mis compañeros que se están iniciando en el mundo de los videojuegos, estudiando, ¿qué le recomendarías a esa persona? Sea como artista, como diseñador 3D. Bueno, primero, enseña lo que sabes a otros. Ujú, Yo creo que eh, si tienes un poco de conocimiento, trata de enseñarlos de enseñarlo a ujú, otros. Eso es esencial para cualquier carrera, cualquier cosa que hagas en la vida, si la sabes, si le enseñas a otros, vas a multiplicar tu conocimiento y aparte vas a tener una semilla plantada en otra sí, persona que va a ser algo positivo, o sea, vas a hacer algo positivo para ti y para otra persona. Y eso al final se termina regando. Si esa persona también hace lo mismo con otro, se convierte en una bola de nieve que crece y le hace bien a otras personas. ujú, Eso por primer lugar. A pesar de que creas que no sabes, siempre va a haber alguien detrás de ti deseando saber lo que tú sabes. ujú, Lo segundo es lo que estábamos hablando hace un momento. Eh, estudia lo que realmente te apasiona, lo que te gusta. Si estás haciendo esto, tienes que saber que realmente te gusta. Y si te gusta, en algún momento, en algún punto de la carrera te va a generar dinero si eres lo suficientemente bueno. Y eres lo suficientemente bueno porque te gusta, porque lo repites, porque haces muchas veces esto, porque dices, me salió mal, no importa, voy a volver a hacer esto hasta que te salga muy bien. Esto es arte y esto es con la repetición vas a lograr la maestría. ujú. Entonces, pero tiene que gustarte para que lo puedas repetir y no te frustres fácilmente. No, no salió bien, salió horrible, nadie le dio like, voy a estudiar otra cosa, me voy para McDonald's. Eh, Eso es algo muy básico que hoy en día estamos buscando lo que los padres nos dicen, nos dijeron, Ujú, estudia algo que te dé dinero, estudia algo que te dé dinero. Pues, estudiamos cosas que nos dan dinero pero no nos dan satisfacción personal. Vamos al ujú. trabajo con una cara de maldita sea, necesito un carro que me atropelle para no ir a trabajar. Entonces, es un mundo muy, muy, muy gris. Trabajar en algo que te dé dinero, pero que no te dé satisfacción personal. Ujú. Tienes un sueldo físico, pero no tienes un sueldo emocional. Busca Sí. algo que te pueda dar un sueldo emocional a ti, que tú hagas eso y tú digas, oh, mira lo que hice, fue genial, tú te quedes viéndolo y sea, cada trabajo tuyo, y lo bueno de este trabajo es que cada trabajo se queda inmortalizado allí, no es algo que es etéreo, que te lo haces y se deshizo, como un Ujú. cajero de banco que está ahí sentado atiende un paciente, una persona y luego ya otra y se olvidó de la primera y
al otro día vuelve a su trabajo y no hay algo que diga, este día hice algo que retumba para el futuro, que hace algo para alguien a largo plazo, sino que es algo de inmediato. Esto permite hacer cosas que te van a agradar. O sea, terminaste este personaje y se lo entregaste a ese cliente, míralo. Lo pones en tu portafolio, se lo enseñas a tus amigos y estás orgullosa de esa obra de arte que has hecho, y eso es algo positivo. Y son esas dos cosas básicamente, o sea, compartir el conocimiento y aparte trabajar en algo que te permita tener un sueldo emocional y un sueldo físico. No, eso es bastante cierto. Y aparte son dos de las cosas que normalmente siempre te enseñan en la carrera. Y, Sí, sí, sí. no, fue, sinceramente, creo que es esta la segunda entrevista que hago en mi vida y sinceramente que haya sido con usted, que fue básicamente el profesor que me enseñó todo lo que sé y que encima me inspiró a seguir en este mundo de 3D, sinceramente fue un honor. Muchísimas gracias por contestar y por permitirme hacerle esta entrevista. Fue algo demasiado lindo. Poder tener estas palabras con usted, sinceramente fue algo hermoso. Sí, Muchísimas sí. gracias por poder asistir Para a la mí es entrevista. totalmente satisfactorio. Como digo, mira, ese segundo consejo es el que en este momento estoy aplicando para mi Sí, vida. Estoy queriendo hacer cosas. Mi trabajo actualmente me da la satisfacción de un dinero para sostenerme, para comprar las cosas que necesito. En cierta medida también me da la satisfacción de hacer proyectos, de hacer cosas que yo pueda ver y sentirme orgulloso, de decir, mira, esas personas se capacitaron gracias a que yo hice esto y tal cosa, o mira ese personaje que está allá, ese lo hice yo, me da esa satisfacción. Pero para mí, mi posición ideal y mi sueño es poder estar aquí en casa escribiendo y grabando tutoriales y subiéndolos a YouTube, contestando preguntas, resolviendo inquietudes por internet. Para mí ese sería el trabajo ideal, o sea, eso es lo que me genera a mí, que me genere a mí ese salario emocional y obviamente por el tema de la publicidad de YouTube, ojalá algún día el salario físico, que sí. sería el combo perfecto. Bueno, ojalá todo eso pase, porque de verdad que todos nosotros tengamos sus tutoriales es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya hay un montón que Gracias. salimos muy buenos gracias a usted. Y ojalá uno de estos días, ¿quién dice? Yo pueda salir en una de sus entrevistas siendo un muy buen diseñador. Eso, quién sabe. Men, mira las dos primeras entrevistas Ujú. que tengo en el canal, tengo tres. Sí, Las las dos vi. primeras, todos Ujú. dos me confesaron que iniciaron aprendiendo con los tutoriales. Y hoy Bueno, en día hacen unas cosas brutales, o sea, me sobrepasaron hace mucho tiempo en conocimiento y en experiencia en cosas. Están trabajando en Canadá haciendo películas y haciendo videojuegos. ujú. Y wow, por eso fue que inicié con este tema de las entrevistas. O sea, esto mismo que estamos haciendo, que tú quieres hacer para tu clase o para lo que quiero hacerlo yo también a otras personas, llevar esa experiencia Sí, de este mundo y hacerlo como un mundo mira esta persona lo que está haciendo, oh, qué chévere su vida, yo quisiera hacer algo como lo que hizo él, ¿cómo lo hizo? Entonces, averiguar ese paso a paso y cómo lo hizo. Ah, bueno, yo voy por buen camino, también yo me frustro, también yo tengo esas dificultades, también yo he tenido que hacer estas cosas y ver que esas personas que están allá son personas como tú y yo, como tú y como yo, que tenemos esas mismas intereses, los juegos, somos medio ñoños, somos medio así, que nos gustan las cosas infantiles, somos de esos niños que no que crecieron físicamente, pero mentalmente casi no. Entonces, chévere poder compartir eso con todo el mundo. no. Muchísimas gracias por la entrevista y ojalá y pueda, siga sacando tutoriales y nunca abandone la plataforma, porque nos ayuda a todos. Ese es el sueño de mi vida, estar allí siempre. No, muchísimas gracias, sinceramente, Con todo gusto. mil gracias. Vale, saludos.